Hola, muy buenas. Te doy la bienvenida a mi canal. Esto es A por el DELE y yo soy Mar. Soy examinadora y preparadora de todos los niveles del DELE. Quédate en este vídeo si estás dudando entre si presentarte al examen de DELE B2 o al examen de DELE C1, porque voy a darte unas claves y a decirte cuáles son las diferencias entre estos dos exámenes. Si lo que estás dudando es de tu nivel, de si estás más en intermedio, un nivel intermedio B2 o un nivel avanzado C1, entonces te recomiendo que hagas el test que tengo en mi página web, que te va a dar una aproximación del nivel en el que te encuentras. Te dejaré el enlace abajo en la cajita de información. Y dicho esto, la primera diferencia, la más evidente, es que el examen de B2 es más fácil que el examen de C1, porque el nivel de B2 es intermedio y el de C1 es avanzado. Además, en el C1 se exige mucha más precisión y más corrección que en el examen de B2, tanto para gramática como también para el vocabulario. Y sobre todo en el vocabulario y en tu capacidad para argumentar y también para entender textos orales y escritos todavía más especializados. Lo primero que te tendrías que plantear es para qué quieres el diploma de DELE. Si lo quieres porque lo necesitas para pedir una beca, para entrar en alguna carrera o máster, para convalidar tu título, para empezar a ser funcionario, funcionaria en el sistema español, por ejemplo, que hace falta el examen de DELE, o si lo quieres porque te ayudaría a ascender en tu negocio, para abrirte a nuevos mercados, o simplemente si lo estás haciendo por gusto, porque disfrutas estudiando español y quieres ponerte un objetivo, tener una meta para así poder estudiar con más disciplina. Bueno, todo eso es personal, pero te recomiendo que si estás haciendo el examen de DELE porque lo necesitas, que te informes bien, que preguntes y que te digan exactamente qué nivel se necesita, si bien el B2 o el C1. Bien, pues los dos exámenes tienen 4 pruebas, las mismas pruebas. Prueba de comprensión de lectura, prueba de comprensión auditiva, prueba escrita, que también es de destrezas integradas porque tanto en el B2 como en el C1 hay un audio en la tarea número 1 que tienes que entender para luego poder producir tu texto. Y después también tienen la prueba 4, que es la prueba oral. Y también se evalúan de la misma manera. Todas las pruebas en el examen de DELE valen un máximo de 25 puntos y los puntos de la prueba de comprensión de lectura se suman a los puntos de la prueba escrita. Y por otro lado, en otro bloque, los puntos de la prueba auditiva se suman a los puntos de la prueba oral. Y en total, en cada bloque, para aprobar tienes que tener un mínimo de 30 puntos. No vale tener un bloque con el máximo, 50 puntos, y el otro con 29 puntos. No, tienes que tener 30 como mínimo en cada bloque para obtener el apto. Esto beneficia bastante al alumno. Si sacas una peor nota en la prueba escrita, pero sacas muy buena nota en la prueba de lectura, al final esos puntos unidos puede que sean más de 30 y por tanto tendrás ese bloque aprobado. Esto pasa con ambos exámenes. Ahora vayamos prueba por prueba. En la prueba de lectura, en el DELE B2 vas a tener 4 tareas, en el DELE C1 tendrás 5 tareas. El tiempo que te dan para el B2 son de 70 minutos y el tiempo que te dan en el C1 es mayor, son 90 minutos, pero tienes una tarea más. Algunas tareas son similares. Ambos tienen, por ejemplo, una tarea en la que aparece un texto con huecos y te dan unos fragmentos que tienes que poner en esos huecos. También tienen otra tarea que es puramente de gramática, en la que aparece un texto con huecos y te dan 3 opciones para poner en ese hueco. Tienen otras tareas que consisten en un texto largo de unos 5 o 6 párrafos y después te hacen 6 preguntas sobre ese texto. Y además en ambos exámenes también hay otra tarea donde te dan unos enunciados y tienes que relacionar cada enunciado con un fragmento, como puede ser la sinopsis o el resumen de una conferencia. Vale, se parecen muchísimo, pero el nivel de especialización en el C1 es mayor. El nivel de vocabulario es mucho mayor en el C1. Por ejemplo, en el C1, en la tarea número 1, suelen poner contratos y esto para nada te puede caer en el examen de B2. Caen textos más periodísticos. Ahora, si nos vamos a la prueba auditiva, aquí en el B2 tenemos 5 tareas frente a 4 tareas en el examen de C1 y el tiempo de realización es de 40 minutos para el B2 y de 50 minutos para el DLC1.
En ambos hay una tarea en la que es fundamental conocer expresiones idiomáticas, pero es verdad que los diálogos en el examen de DLC1 son mucho más espontáneos, más naturales, y ahí sí que juega un papel muy importante la entonación, la ironía, también hay que saber captarla en el C1, que no tanto en el B2. Para ambos exámenes lo que sí aparecen son acentos de diferentes países de habla hispana. Pues en los dos te pueden poner, por ejemplo, a un canario, a un chileno, a un gallego y a un uruguayo. Pero la información en los audios de DLC1 está más condensada, se utiliza también un vocabulario más rico, más experto, y los temas son otra vez más especializados que en el B2. Aunque los temas ya en el B2 son específicos, no llegan al nivel de los de C1 para nada, son muy diferentes. Además, la velocidad en el C1 es mayor que en el B2 y los audios en ambos exámenes se reproducen 2 veces. Pasemos a la prueba escrita. En la prueba escrita del B2 te van a dar 80 minutos, para el C1 también 80 minutos, y en ambos exámenes tienes que hacer 2 tareas escritas. En ambos exámenes, en la tarea 1 no hay ninguna opción, pero en la tarea 2 sí te dan 2 opciones. En la tarea 1 del examen de DLB2 tienes que escribir siempre una carta o correo electrónico respondiendo a una noticia que has escuchado en el audio. Pero la tarea número 1 en el C1 es muy distinta. Tienes que escuchar el fragmento de una conferencia que se reproduce 2 veces, ¿vale? Todos los audios en los dos exámenes se reproducen 2 veces. Y tras tomar notas de ese audio tienes que escribir un texto expositivo argumentativo recogiendo los principales puntos del conferenciante y luego añadiendo tu opinión personal. Después, en la tarea número 2, para ambos exámenes en la opción A vas a tener un gráfico, en el B2 pues te pedirán escribir un artículo, en el C1 te pueden pedir o un artículo o un informe en esta opción A. Pero el tono debe ser mucho más formal en el C1 que en el B2, aunque en el B2 ya es formal, en el C1 no se consienten inconsistencias y también se entiende que ya el estudiante debe conocer prácticamente todos los tiempos verbales y estructuras más complejas que en el B2. Digamos que en el B2 basta con escribir de manera clara y detallada, con un vocabulario variado, pero en el C1 tienes que ir un paso más allá. Y no solamente escribir de manera clara, sino con un nivel de profundidad mayor, argumentando mejor y dándole muchísima más coherencia interna a tu texto, con más naturalidad, digamos. Después, en la opción B de la tarea 2 del DELE B2 te piden escribir un artículo para un blog y casi siempre suele ser una reseña, y para el C1 en la tarea 2 opción B te piden escribir un texto epistolar, una carta o un correo electrónico. Esto se parece mucho a la tarea 1 del DELE B2, lo que pasa es que aquí no tienes un audio. Suele ser casi siempre una carta de queja o de reclamación, pero también puede ser una carta de solicitud para, por ejemplo, una beca o un puesto de trabajo. Pasemos ahora a la prueba oral. La prueba oral de los dos exámenes dura 20 minutos y tiene 3 tareas. Y además también le dan al candidato o a la candidata 20 minutos de preparación en una sala diferente. En el DLB2 puedes preparar la tarea 1 y la tarea 2. En el examen de DLC1 solamente puedes preparar la tarea 1. La tarea 1 del DLB2 consiste en hablar de una serie de propuestas y decir lo que tienen de positivo, de negativo y matizar alguna para mejorarla. Además, después de este pequeño monólogo, el entrevistador te hace algunas preguntas personales. La tarea número 1 del DLC1 es muy distinta. Tienes que leer un texto de una extensión media y hacer una exposición donde hables del tema, las ideas principales, las ideas secundarias y también la intención del autor o de la autora. Las preguntas del examinador serían la tarea número 2 del DLC1. En el DLB2 lo que tienes en la tarea número 2 es que describir una imagen haciendo algunas hipótesis sobre ella y después contestar a preguntas relacionadas con tu vida personal y tus experiencias que te hace el examinador. En la tarea número 3 del B2 lo que tienes es el resultado de una encuesta y tienes que hacer un diálogo con tu entrevistador.
En el examen de DLC1, en la tarea 3, lo que tienes que hacer es un roleplay. Te van a dar siempre también un problema y una serie de pautas que debes seguir y 4 soluciones. Con el entrevistador tienes que hacer un diálogo y negociar para ver cuál de esas 4 soluciones elegís. Lo que se espera en el B2 es que hables con fluidez, pero bueno, si tienes algunas pausas, se entiende. Si te equivocas a veces, se entiende. Se es más permisivo en ese sentido y se espera que tengas un vocabulario variado, pero no tan rico como ya en el C1. En el C1 tienes que hablar con mucha propiedad, con más fluidez, sin tantas pausas, con apenas ninguna equivocación, y si te equivocas, ser capaz de corregirte, tener equivocaciones pero muy puntuales, y ya un vocabulario más técnico, más específico, más preciso. Yo creo que la palabra clave aquí es precisión. Y por supuesto más naturalidad en el C1, porque ya se entiende que estás en un nivel avanzado. Bueno, pues estas son las diferencias principales entre un examen y el otro. Dime abajo en comentarios a qué examen te vas a presentar o para cuál te estás preparando, y si necesitas ayuda con tu preparación, considera apuntarte a uno de mis cursos online para preparar el examen de DELE. Tengo cursos de todos los niveles y puedes hacerlos desde casa a tu ritmo. Consisten en clases grabadas donde te explico tarea por tarea, prueba por prueba, en qué consiste el examen, y te doy también mis consejos como examinadora. Además, yo soy la tutora del curso y me puedes hacer preguntas en cualquier momento, cada vez que tengas, colaborar en la comunidad de estudiantes y acudir a la llamada grupal que hacemos antes de cada convocatoria de examen, para así poder resolver dudas en directo. Bueno, pues esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya sido muy útil y ojalá verte en un vídeo más. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.